Hola, nos encontramos desde la séptima edición de la WITCOM 2018 desde Mazatlán, Sinaloa. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gustoso de compartir en Whitcomb. Perfecto. ¿Qué tal te ha parecido, pues, la sede que escogimos esta vez? Es mi primera vez en Mazatlán y me gusta que es un lugar en el que te permite no solamente compartir ideas y conocimientos, sino también pasar un buen rato. Perfecto. ¿Y tienes mucho tiempo aquí o llegaste Llegué recientemente? ayer, El 8 de noviembre. ayer por la tarde y pude compartir con algunos ponentes, como el doctor Alfredo Jalife, con Omar de Microsoft y con el doctor Miguel Félix también, un rato. Ok. ¿Y qué tal te ha parecido, el evento? Antes de llegar estuve escuchando las transmisiones en vivo que hacen desde Upita y me pareció muy valiosa la colaboración de nuestros hermanos chilenos Sí, que, de la Universidad Mayor. que también vienen a compartir sus ideas desde una perspectiva del sur, ¿no? Normalmente en los encuentros se invita como a personas de Europa o de Estados Unidos porque eh, pues son relevantes, pero también son relevantes otras regiones. Entonces me pareció muy valioso que hubiera una Universidad de Chile. Ok, perfecto. Y cuéntanos acerca, pues, de tu ponencia. Hablas acerca de los medios los nuevos medios de comunicación como, pues, parte fundamental o de ayuda en estos tiempos. Sí, hablé de los museos, de los medios y de los memes como dispositivos de comunicación que representan un reto para las jóvenes generaciones de ingenieros que al producir tecnología normalmente nos limitamos como a la manera tradicional de trabajar con datos y objetos, ¿no? Como se conforman las bases de datos, pero estos nuevos dispositivos tienen otras características. El sistema nominal para generar bases de datos queda limitado. Entonces se vuelve necesario repensar cómo nombrar aquello que no está nombrado todavía, ¿no? Hoy planteaba la pregunta sobre cómo buscar un meme en Internet. Normalmente no es tan fácil. Uno lo ve en las redes sociales y cuando quiere volver a verlo es complicado saber dónde encontrarlo. Entonces eso representa un reto para los ingenieros de la telemática, cómo sistematizar, organizar y dar acceso a ese tipo de información y bajo qué rubros se va a categorizar. Sí, porque hasta de cierta forma entraría parte de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Como para saber en qué contexto se está usando este meme o de qué, pues, en qué tipo de regiones se podría aplicar, usando, no sé, como chistes locales o cosas así. Así es. Por ejemplo, una de las posibilidades que existe es identificar los sintagmas fijados de una sociedad para saber a qué meme se refieren. Por ejemplo, tenemos muchos. Por ejemplo, esta frase de agua que no has de beber, déjala correr, que es un refrán que hoy en día en el ambiente digital podría ser un meme. Entonces podrías agrupar todos los memes relacionados con esa frase. Eh, por poner un ejemplo. O por poner un ejemplo más específico sobre memes, sobre, por ejemplo, estoy pensando en algún meme, eh, no sé, maldita lisiada. Todos los memes vinculados con la frase maldita lisiada, ¿no? Que no solamente serán donde aparezca el meme original, sino toda la diversificación y mutación que tuvo esa imagen digital, ¿no? La inteligencia artificial nos puede servir para eso, sin duda. Sí, exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo fue que se te vino a la mente esta idea como de relacionar el organizar, esquematizar los memes que en un entorno de información de base de datos? Porque los memes y los museos comparten ese problema. Las bases de datos de museos, sus colecciones en línea, tienen un sistema nominal de objeto, obra, año. Y los memes también tienen un problema de clasificación porque no los puedes clasificar como meme del año 2008, porque hay memes que son del 2008 que se extienden hasta 2018, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay una plataforma que se llama Know Your Meme en Estados Unidos, que nada más cataloga memes en inglés y de Estados Unidos, ¿no? Y también de las llamadas ciudades azules de Estados Unidos, ¿no? Como Nueva York o Los Ángeles. Eh,
no considera como otras ciudades Sí, más industriales o se rurales. queda únicamente en lo local. Exactamente. Entonces, he pensado cómo podría ser posible hacer una base de datos, un catálogo de memes de nuestra región, ¿no? Particularmente de México o más sectorizado aún, ¿no? Por ciudades, por ejemplo, o por comunidades, incluso, no Por sé, fechas, ¿no? También podría funcionar. o incluso por instituciones. Por ejemplo, estoy seguro que hay memes que solamente entienden los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y otros que únicamente los de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otros. Y dentro del Politécnico, los de la ESIME y los de la ESCA van a ser distintos. Y dentro de la ESCA, aún más específicos. Entonces, el reto es grande, ¿no? Para sistematizar. Es importante porque, así como los museos almacenan obras de arte, objetos valiosos para saber cómo fue la humanidad en otros momentos, los memes también nos van a hablar en el futuro de eso, ¿no? Lo que se llama la arqueología de datos. ¿Cómo vamos a acceder a esa información? Nos puede dar un panorama de los comportamientos, de los gestos y de muchos hábitos humanos de nuestra época, que tienen que ver con compartir información, con señalar algunos problemas, mostrar algunos comportamientos, ¿no? A través de un meme, si lo veremos en un meme que tenemos hoy en día que se super viralizó, si lo vemos en 100 años, podemos saber mucho de nuestra sociedad en 100 años con ese meme. Sí, inclusive más a esas variantes que han tenido los memes, que pues, por decir, un meme en el que comparten información o se burlan de alguna situación, lo han llevado de convertirlo de un meme a una infografía, Claro. tipo como Pictoline, que toma como fragmentos de memes y los junta como para hacer una infografía y mostrarte información más detallada de algún suceso, de un hecho o de algo. Y justo vivimos en una época muy diversa. Entonces, si en 100 años nada más tenemos catalogados las infografías de Pictoline, vamos a pensar que en la sociedad pasaba lo que dice Pictoline. Exacto. Y si bien es una fuente interesante, que tiene valor, me parece aún de más valor la tener diversidad. Más puntos de vista. Muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecería muy interesante ahora revisar tu celular y ver qué memes tienes guardados en tu galería de imágenes. Eso me hablaría mucho de ti. No solamente de tu ser personal, sino de tu ser social, de tu ser cultural, ¿no? Ese tipo de información en el futuro va a ser muy valiosa, ¿no? Y hoy en día no se valora porque también es muy complicado hacer tecnología para sistematizar esto, ¿no? Sí, porque por lo mismo son demasiados y demasiados y demasiados. Y pues ahorita estamos en esta parte como de, wow, espera un momento, dame chance, tengo que revisarlos. Y así. Pero cuéntanos, a partir de que ahorita ya nos dijiste cómo fue que se te ocurrió como que esa idea de relacionarlos, tú ya tienes un poco de experiencia pues en por lo menos separar las cosas, ya que pues has trabajado en el Museo Nacional del Virreinato y la Casa del Lago, me parece. Y también en el Museo Nacional de Arte y en el Centro Nacional de las Artes, entre otros. Sí. Ok. Y bueno, cuéntanos acerca pues de tu experiencia al trabajar en esos escenarios. Son lugares donde hay obras de arte. Entonces, esas colecciones están digitalizadas. Y esas obras de arte contienen mucho valor sobre nuestro pasado. Por ejemplo, las obras del siglo XVI nos hablan mucho de la sociedad novohispana. Sin embargo, yo me pregunté alguna vez, ¿y todas esas obras que no están en el museo? ¿Qué fue de ellas? ¿Qué fue de ellas? ¿Qué nos dicen sobre esa época? Porque esto nos dice, bueno, tenemos una sociedad jerárquica con la religión y con los virreyes. Y de eso hablan las obras. Y ese es el mundo que vemos. Pero imagina que hubiéramos encontrado una obra hecha por un artista amateur que pintó a su familia. Ya no vemos ángeles y santos, vamos a ver personas. Entonces a mí me hubiera gustado saber y conocer esas imágenes que quedaron perdidas y olvidadas. Solamente conocemos la historia a través de las imágenes que son visibles. Me interesa mucho hoy los memes porque contienen información de época que pueden ser traducidos en el futuro para conocernos de una manera más compleja. Si recordáramos nada más nuestra época por las imágenes que son validadas por las instituciones, por ejemplo los museos o algunas otras, veríamos un mundo, pero me parece más rico y valioso el mundo de nuestras galerías de imágenes con memes, ¿no? Sí, porque inclusive hasta, no sé, entre compañeros, como decías, con solo ver tu galería de memes, podrías conocer más acerca del círculo social en el que tú te estás desarrollando y pues
hacia dónde vas. Y de la dinámica que hay entre ustedes. Por ejemplo, desafortunadamente yo he visto que los memes se utilizan como un artefacto de violencia. Entonces, eso es un uso, tiene varios, ¿no? Pero he visto cómo hay memes sobre el chico que tiene sobrepeso o sobre la novia que fue dejada por un novio. Entonces, en el futuro me gustaría mucho poder ver eso, porque podría decir, bueno, había círculos sociales en donde quien era vulnerable era alguien con sobrepeso, ¿no? Sí. O alguien que tuvo fracaso en su relación amorosa. Entonces, esa información es muchísimo más puntual que decir, era un grupo de amigos. Sí, ¿no? Sí, inclusive pues para eso ayuda como que ver los estereotipos que teníamos en ese entonces, como por decirlo, antes el hecho de que la mujer no votara. Claro. Ese tipo de documentos pocos comparados a todos los que se hubieran hecho, nos dieron como que esa idea y puntualmente hacernos saber que no pasaba. Y ahora pues, como dices, los memes sí ayudarían como que a cosas más específicas y pues nos amplíe más el panorama de cómo es de que ahorita nos estamos desarrollando para que en el futuro digan, así es. La idea de esta presentación fue invitar a las personas que se dedican a crear tecnologías, estudiantes, a que amplíen su horizonte, no solamente dediquen su energía a empresas que buscan que haya más consumidores o a gobiernos para tener más vigilados a los ciudadanos, sino a sistematizar información que nos pueda dar acceso a un tipo de conocimiento distinto, con valor humano y pensamiento complejo. No solamente con la intención de hacer que el capitalismo prevalezca, sino buscar nuevas formas de existencia. De esa manera también podemos alterar nuestros vínculos sociales y señalar, por ejemplo, el fenómeno de violencia que existe entre grupos estudiantiles, por ejemplo, que tienen pues mucha repercusión social, ¿no? Eso puede transformar la vida de una persona. Sí, bastante. Entonces, pues eso, no sé, hay que tomarnos los memes en serio. Sí, para ya sea bueno o malo, pero ya son parte de nuestra cultura y pues sí, son cosas que ya están dejando como que la marca de cómo nos hemos desarrollado, cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado la forma de pensar. Así es. Y cuéntame, ¿tú cómo te enteraste acerca de este evento? Porque me imagino que algunos te van a decir, en algunos ha de estar la duda de cómo es que alguien de ciencias de la comunicación está viniendo a un evento pues que pues predomina la ingeniería. Okay. Muchos piensan, inclusive está ese estereotipo de que las ciencias sociales están medio peleadas con la ingeniería, cosa que pues realmente yo siento que no, tienen mucho que ver y se complementan, pero pues realmente en algunas personas queda ese paradigma, esa idea. ¿Cómo fue tú que te enteraste de este evento que pues? El año pasado, cuando trabajaba en el Museo Nacional de Arte, se acercaron 2 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional porque querían realizar su tesis de licenciatura haciendo una guía de turismo de la ciudad. Cuando se acercan al museo, quieren los datos del museo para integrarlos a esa aplicación. Y yo los invité a que no fuera de la ciudad porque era un espectro muy amplio. Sí. Y ellos dijeron, bueno, hay que hacerlo del museo. Les dije, incluso el museo es muy amplio. Entonces los invité a que solamente lo hicieran con una sala del museo, que es la sala de esculturas, que es una sala que les permitía a ellos aplicar tecnología de realidad aumentada, bases de datos y otras tecnologías. Entonces hubo un proceso dialógico de trabajo en el que ellos desde la ingeniería y yo desde las humanidades generamos un producto juntos. Ellos generaron su tesis de licenciatura y yo me quedé con la experiencia de esta interdisciplina. Gracias a eso conozco al doctor Miguel Félix Mata, que lo invitamos al encuentro Museos 3.0 a presentar este caso y otros de éxito en el que la ingeniería telemática se acerca a otros campos, ¿no? Y bueno, después me invita a Whitcomb y estoy aquí gustoso. Perfecto. Y cuéntanos, así por la experiencia que has tenido en trabajar interdisciplinariamente, para ti en este punto y viendo el trabajo de los compañeros, ¿para ti qué es la telemática? El primer libro que yo leí en la Universidad de Humanidades fue de telemática. Me marcó mucho, tanto que tengo tatuado una sonda espacial. Me interesa mucho la interconexión de las cosas a través de diferentes consistencias matéricas.
No solamente el campo electromagnético, que digamos es un espectro que la telemática aborda, como los satélites o las ondas espaciales, sino también las relaciones sociales. Entonces, que también ocupan esos mismos espectros. Entonces, yo creo que la telemática es más una ciencia social que una ciencia técnica. Porque la técnica, bueno, al final del día tiene límites, tiene contextos, ¿no? Podemos llegar hasta cierto punto, como se decía hoy en una conferencia, que la tecnología tiene un límite de época, porque hasta ahí podemos llegar por la capacidad física, ¿no? Sí. Pero lo que es infinito son las relaciones entre los humanos, que normalmente están condicionadas por una transacción económica, pero también hay magia, por ejemplo, cuando vas por la calle y cruzas una mirada con alguien sin ninguna intención, sin la intención de hacerle daño o sin la intención de querer algo de ese alguien. Sí, únicamente por qué pasa. Ese tipo de Camino. intercambio es muy valioso también, ¿no? Y está poco valorado porque hoy en día hay más miedo entre mirarnos a los ojos que en otras cosas. Entonces, la telemática también está presente en esos fenómenos, ¿no? En fenómenos sociales que nos vinculan y que nos hacen estar los unos con los otros, que eso me parece una misión súper importante hoy en día porque vivimos en una sociedad fragmentada y violenta. Bastante. Y bueno, por ejemplo, ¿tú qué les dirías a tus compañeros de tu rama de ciencias sociales como para que se interesen o que pues tú quisieras infundirles como que esa misma duda o interés para que busquen más acerca de pues ámbitos más amplios fuera de las comunicaciones? Algo que pasa con las ciencias sociales es que hay un complejo porque no hacemos vacunas, porque no hacemos robots, porque no hacemos máquinas. Especulamos. Y muchas veces nos quedamos en ese campo, en el campo de la investigación y la especulación. Porque no podemos generar este tipo de productos. Pero cuando nos acercamos a profesionales que sí los pueden hacer, podemos generar sinergias para producir cosas nuevas. Entonces yo lo que les diría es que por muy científicos sociales que sean, se acerquen a campos disciplinares donde puedan hacer prácticos sus conocimientos, ¿no? Si bien no podemos hacer vacunas, podemos generar soluciones a problemas específicos. Podemos atender situaciones de crisis, de riesgo que son necesarias, ¿no? Y que la participación de un científico social en colaboración con ingenieros telemáticos o de otros campos, pues es posible, ¿no? Entonces eso es lo que diría. Ok, pues muchísimas gracias por la entrevista y espero que pues hayas disfrutado mucho el evento y pues esperamos verte en próximas ediciones. Nos vemos en el futuro. Sí.